¿Cómo les fue en esta semana a todos y cada uno de nuestros queridos Arcano visitantes? Esperemos que muy bien, ya es viernes 3 de agosto del 2012. Pues es la hora en que su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldean S.A.D.C.B., les da la bienvenida en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Pasen ustedes, tomen su lugar porque comenzamos con el breviario de Arcano Informa de México, Latinoamérica y el mundo en el portal de arcanopolitico.com. Que es posible cumplir este mandato que nos legó mi hijo Mario Luis en su año y 9 días de residencia terrena, gracias a que usted, querido Arcano visitante, se encuentra del otro lado de la Arcano Frecuencia para hacer realidad este esfuerzo editorial, y con la generosidad de sus donativos nos permite mantener esta línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente. Nos vamos al breviario. Hoy es el Día Internacional de la Planificación Familiar. Por ello, en México nos reporta que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, la CONAPO, en su documento La Situación Geográfica de México 2011, la tasa global de fecundidad ha disminuido de 3.3 hijos por mujer en 1992 a 2.2 en 2009. A pesar de esto, el embarazo no planeado sigue presentando cifras altas en la población: 40.6% en mujeres adolescentes, 37.1% en mujeres mayores de 35 años y 32.7% en mujeres jóvenes, según los reportes de la doctora Josefina Lira Plasencia, coordinadora del Comité de Salud Reproductiva de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, en el marco de este Día Internacional de la Planificación Familiar, en que se promueve el uso de los anticonceptivos y la educación sexual. Naciones Unidas, 3 de agosto. Espolea es una organización mexicana integrada por jóvenes y dirigida a jóvenes. Acaba de ser distinguida con el premio Cinta Roja, otorgado en el marco de la conferencia sobre el SIDA. El galardón distingue iniciativas impulsadas por organizaciones de base comunitaria en torno al VIH y el SIDA. Ciudad de México, los violentos orgullosos, respondió al zacatecano Ricardo Monreal Ávila Scotiabank en un comunicado de prensa. El señor Luis Videgaray no es titular de la cuenta 038-0086-935 y no está registrado como administrador en el periodo de enero a junio del 2012, como se ha señalado. Por la tarde, en una conferencia de prensa en la cúpula de la coalición Movimiento Progresista, el senador plurinominal del Partido del Trabajo dio a conocer una supuesta triangulación financiera del gobierno mexiquense a favor del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues en el análisis de Arcano Político, que usted puede consultar en el portal de arcanopolitico.com, pues ahí repasamos toda la semblanza violenta de estos hombres que dirigen el PRD. Toluca, la cuenta del gobierno del Estado de México la audita personal externo y se ajusta a la ley. Ciudad de México, interpondrá una denuncia por difamación y daño moral el Partido de la Revolución Democrática contra Soriana por las acusaciones en contra de Andrés López, el que siempre ha tomado por la fuerza instalaciones de Pemex y ha traído secuestrada a la Ciudad de México hace 6 años a Ricardo Monreal Ávila, que por no ser candidato a gobernador del PRI se pasó al PRD y después empezó a apoyar a su hermano, que era de otro partido, en alianza con el PT y del PAN incluso, y Jesús Zambrano, el exguerrillero. Bueno, pues ellos se sienten calumniados porque Soriana se defiende de los infundios y calumnias que lanzan estos hombres y además lo responsabiliza de las agresiones que ha sufrido la empresa, ya que si no fueron autores intelectuales con su discurso mediático, están impulsando esta violencia. Ciudad de México, señaló el coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional, Carlos Alberto Pérez Cuevas, que entre las lecciones que dejó el pasado proceso electoral se encuentra la necesidad de llevar a cabo una reforma electoral a fondo
que permita evaluar en los hechos las normas electorales vigentes, su alcance y viabilidad, así como el desempeño y fortaleza de las instituciones sobre la materia y el proceso de elección de sus integrantes. Ciudad de México exhortó a la 62ª legislatura. El presidente de la comisión, es la que va a tomar posesión el 1 de septiembre, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos aportados por los exbraceros mexicanos. Braceros, el zacatecano Samuel Herrera Chávez del PRD, discutir y en su caso aprobar a la brevedad la iniciativa que avala el método de entrevistas para que los miles de braceros que no cuentan con papeles probatorios puedan ser integrados al fondo y recibir el pago de 38,000 pesos como es su derecho. Ciudad de México tomará durante los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación una decisión de suma trascendencia en materia de abusos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, dice Amnistía Internacional, ya que resolverá una serie de amparos en revisión cuyo aspecto central versa sobre la constitucionalidad de la competencia de la justicia militar para casos en que integrantes de las Fuerzas Armadas hayan incurrido en violaciones de derechos humanos. Washington solicitó al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista baja californiano Oscar Martín Arce Paniagua, al director general para América del Norte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matt Roney, y a legisladores estadounidenses tomar medidas efectivas contra el tráfico de armas hacia México. Nos vamos al arcano latinoamericano. Washington llama a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una moratoria en la aplicación de la pena de muerte en los estados latinoamericanos que aún la mantienen, principalmente en Estados Unidos, en ocasión de la publicación hoy del informe La pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de restricciones a abolición. La Habana, Madrid, figuraba Ángel Francisco Carromero en una lista de españoles a las que la Comunidad de Madrid notificó el 18 de mayo pasado la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir, porque había acumulado 45 multas por exceso de velocidad, publicó el periódico madrileño El País. Y el 29 de julio, Ángel Francisco Carromero conducía un auto en Cuba en que se accidenta y mueren dos disidentes cubanos. Carromero, joven político del conservador Partido Popular Español, espera ser juzgado por homicidio en Cuba. Y en Estocolmo canceló la rueda de prensa anunciada para este viernes el joven político sueco Aron Modig, testigo del accidente de tránsito en el que murió el disidente cubano Osvaldo Payá hace más de una semana en Cuba, según informó la organización política que él preside, la Liga Juvenil Cristiano Demócrata. En Bogotá, ordenó la Corte Constitucional de Colombia al gobierno retirar una de sus bases militares ubicada en inmediaciones de la población de San José del Guaviare, al sur del país, luego de afirmar que la fuerza pública está invadiendo el territorio de los indígenas Jib y Nucabén, que habitan la región. En Caracas, afirmó hoy el ministro de Cultura, Pedro Calzadilla, que celebra con mucho entusiasmo su bandera, símbolo de independencia, el país, al encabezar el acto de izada de la bandera nacional en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, con motivo de la conmemoración de los 206 años de la llegada de Francisco de Miranda a las costas de Coro, cuando se izó por primera vez el tricolor patrio. Sucre, destacó el presidente Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia, al celebrar el Día de la Revolución Productiva Comunitaria Productiva, que la extrema pobreza en el área rural se redujo del 62% en el 2005 al 43% en su gobierno y que 600,000 personas mejoraron su economía, mostrando la forma en la que se atiende a los sectores más necesitados del país durante su gestión, y puntualizó que en la pobreza moderada en el área rural se redujo del 76% el 2005 al 64%, lo que muestra el resultado de las políticas económicas aplicadas en su gestión. Y ahora, querido arcano visitante, nos vamos al arcano del mundo y
En Naciones Unidas, Irak, la muerte en vida de una mujer maltratada, abandonada cuando era niña. Nur fue entregada a un acreedor de su padre para pagar una deuda. Tras convertirla en su cuarta esposa, el acreedor la maltrató hasta que ella decidió escapar. Desde entonces vive escondida tras su velo, mientras la responsable de un centro de derechos humanos que cuenta con el apoyo de la ONU intenta conseguir el divorcio y devolverla a la vida, resucitarla. Naciones Unidas, el escandalazo a nivel mundial. Adoptó este viernes la Asamblea General de la ONU una resolución promovida por el Grupo de Países Árabes que condena las violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales por parte del gobierno sirio, así como todo abuso contra los derechos humanos cometidos por los grupos armados de la oposición allí en Siria. Naciones Unidas advirtió este viernes el secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, el riesgo de una guerra civil de larga duración en Siria si la comunidad internacional no se une para tomar medidas de presión que pongan fin a la violencia y baño de sangre en ese país. Y bueno, pues empiezan a mover después de la renuncia de Kofi Annan como enviado especial de la ONU. Naciones Unidas abandonaron sus hogares más de 1.5 millones de sirios obligados por la violencia civil y viven en casas de otras familias y en refugios provisionales. Esas comunidades de desplazados que no han cruzado la frontera prácticamente no reciben ayuda humanitaria, advirtió este viernes Melissa Fleming, portavoz en Ginebra de la Agencia de la ONU para los Refugiados, el ACNUR. En Madrid nos reportan que según cifras del Ministerio del Trabajo, España terminó el mes de julio con una tasa de desempleo ligeramente a la baja por cuarto mes consecutivo. Sin embargo, otro instituto matiza esta tendencia y dice que no es cierto. Madrid se opone en varias regiones españolas al plan de ajuste económico que exige el gobierno central de Mariano Rajoy, el conservador. Madrid se comprometió en disminuir el nivel de la deuda política y para ello fijó límites de endeudamiento para las autonomías. Cataluña, por ejemplo, uno de los motores económicos del país, deberá limitar su deuda al 22.81% de su Producto Interno Bruto. Naciones Unidas golpearon dos ciclones, Damray y Saola, con pocas horas de diferencia, las costas de China, informó este viernes Claire Nulis, portavoz en Ginebra de la Organización Meteorológica Mundial. Damray golpeó las costas de la provincia de Jiangsu a las 9:30 de la noche del 2 de agosto, hora local, provocando fuertes vientos y lluvias torrenciales. Ahora se dirige hacia el noroeste y su intensidad se ha debilitado a la clasificación de depresión tropical, en tanto el tifón Saola, que ha causado fuertes lluvias y vientos en Taiwán y las Filipinas. Naciones Unidas proporciona ayuda humanitaria. Las agencias humanitarias de la ONU y sus socios en Corea del Norte a los damnificados por las inundaciones en los condados del norte de Corea del Norte, causados por el ciclón Kangmun y las numerosas lluvias torrenciales que le siguen entre el 18 y el 29 de julio. Decenas de personas han muerto o han resultado heridas. En Goma, la guerra vuelve a encenderse en el este de Congo. El movimiento rebelde M23, que tiene su base en Bunagana, en la frontera con Uganda, controla una parte de la provincia de Kivu Norte, cuya capital, Goma, está bajo amenaza. Los encargados de protegerla son los cascos azules uruguayos. Y en el arcano científico desde el Vaticano, el Observatorio Vaticano y la Partícula de Dios, a través de Gabriele Yonti, siempre se ha interesado por la ciencia. Tiene un máster en física y un doctorado en física matemática. Ha desarrollado proyectos de investigación en Italia y en la Universidad de Irvine, en California. Y para sorpresa de sus colegas, también es un sacerdote católico. Y en el arcano del arte y la cultura, queridos arcano visitantes, tenemos una, lamentable noticia desde Cuernavaca. Se ha deteriorado aún más la salud de la cantante costarricense nacionalizada mexicana Chabela Vargas, de 93 años de edad, aunque aún se encuentra consciente y con un ánimo positivo, informó este viernes su doctor José Manuel Núñez. Hoy estamos un poquito más difícil que ayer, se ha deteriorado más su estado de salud, no ha habido respuesta al tratamiento como hubiésemos querido, comentó el médico que ha atendido a Chabela Vargas durante la última década.
en Marsella, la antigüedad hasta nuestros días. Marsella ha sido siempre una ciudad cosmopolita, poblada de minorías que emigraron de diferentes puntos del mundo. Sus más de 800,000 habitantes se componen hoy de gente de origen portugués, español, italiano, pero también norteafricano, ruso, armenio y, bueno, de tantas nacionalidades, lo cual la convirtió en una ciudad de las 1000 caras. ¿Sería la Torre de Babel? Nos preguntamos. París recuerda a Francia a uno de sus cantantes más populares, Michel Berger. Este autor, compositor, pianista y productor sucumbió a un infarto a los 44 años de edad hace 20 años. Ocupa un lugar central en la memoria colectiva con temas que todavía hoy muchos recuerdan, pero pocos se atreven a retomar. Un ser musical que, como él mismo afirmaba, había puesto la vida en sus canciones. Y en el Arcano Deportivo, querido Arcano visitante, tenemos desde Londres. Amanecieron hoy empatados China y Estados Unidos en el medallero de los 30º Juegos Olímpicos con 18 preseas de oro, y se marcó la diferencia para el primer lugar chino en las 11 de plata contra 9 de los estadounidenses. Para ubicarlos en la segunda posición, México está en la casilla 25. Londres, Estados Unidos, sigue juntando medallas con la coronación ayer de Gabrielle Douglas como mejor gimnasta y 3 medallas de oro en la piscina. Michael Phelps en los 200 metros combinados, Tyler Clary en los 200 metros de espalda y Rebecca Soni en los 200 metros de pecho. México se llevó una medalla de plata y una de bronce en tiro con arco femenino, gracias a Aida Román y Mariana Abitia. Londres, cayó el tandilense Juan Martín del Potro por 6-3. 6-7 y 17-19 ante Roger Federer, el número 1 del mundo, por el pase final del torneo de tenis de los Juegos Olímpicos, luego de casi más de 4 horas de juego. París, la alcaldía de París colocó una pantalla gigante en su explanada que permanecerá instalada hasta el cierre de los Juegos Olímpicos el próximo 12 de agosto. Permite a muchos turistas seguir el evento deportivo más importante de este año. Y en el estado del tiempo, desde la capital de la República, pronosticó para este viernes 3 de agosto nuestra compañera Juana Díaz González del Servicio Meteorológico Nacional de México que la zona de inestabilidad ocasiona lluvias de moderada a fuerte sobre los estados del sur, suroeste y centro de México. La onda tropical número 8 origina lluvias sobre la península de Yucatán. La tormenta tropical Ernesto se desplaza a 35 kilómetros por hora hacia el oeste, cruzando las Antillas Menores. Se ubicaba a las 10 horas del centro de México, a 140 kilómetros al oeste de Santa Lucía, Antillas Menores, y a 2.745 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo. No afecta todavía al territorio nacional mexicano. Y bueno, pues esto y mucho más le tenemos preparado en Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión, cerca de las 14 horas, tiempo del centro de México, en su esquina virtual de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón. No nos falle, su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, les espera.